Gloria a nuestro Dios. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 115. Sobre este capítulo vamos a meditar en esta mañana. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Este salmo, mis amados hermanos, habla de virtudes, habla de características que cada uno de nosotros como cristianos debemos tener. Pues los cristianos tenemos que ser hombres virtuosos. Las hermanas tienen que ser mujeres virtuosas. Pero este capítulo habla de dos aspectos de la vida santa, dos aspectos de la vida cristiana. El primer aspecto es que la santidad tiene un aspecto positivo y también tiene un aspecto negativo. Vamos a ir yendo versículo por versículo para extraer estas grandes verdades que tiene el Salmo 15. Hablando primero del aspecto positivo de la vida santa. El salmista David dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Esta palabra tabernáculo puede ser desconocida para algunos de ustedes, pero la palabra tabernáculo es una palabra hebrea. Y esa palabra quiere decir lugar de habitación. Eso quiere decir tabernáculo, lugar donde Dios habita. ¿Está claro, verdad? En el Antiguo Testamento vemos repetidas veces la palabra tabernáculo, que Dios ordena a Moisés erigir un tabernáculo. El tabernáculo en el Antiguo Testamento era movible, lo movían de un lado a otro, y dentro del tabernáculo había lugar santo y lugar santísimo. Ahí estaba el candelabro, los panes de la mesa de la proposición, y estaba el arca del pacto. El tabernáculo en los tiempos bíblicos, ¿quién es el tabernáculo? Si ustedes lo quieren averiguar, veamos lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 5 de 2 Corintios. 2 Corintios, capítulo 5 y verso 1, el apóstol Pablo dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, dice Pablo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Entonces, el tabernáculo en el tiempo de la gracia ya no era aquel tabernáculo del Antiguo Testamento. Ahora el tabernáculo es usted. El tabernáculo somos nosotros. Porque desde el momento en que creímos en Jesucristo, el Espíritu Santo hizo morada en nuestro corazón. Entonces somos el tabernáculo de Dios. La morada de Dios, el lugar donde Dios habita.
Pero también la palabra tabernáculo va unida con otra palabra hebrea que se llama Shekinah. Y la palabra Shekinah quiere decir la gloria de Dios en el tabernáculo. En el Antiguo Testamento la gloria de Dios aparecía en una nube de noche, en una nube de fuego, y de día en una columna de nube, pero esa nube era la gloria de Dios, el Shekinah de Dios. Y cuando Pablo dice que sabemos que si nuestra morada terrestre es este tabernáculo, nosotros somos el tabernáculo y aquí mora la gloria de Dios. La presencia de Dios está con nosotros. En los días finales, la palabra de Dios en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 21 del libro del Apocalipsis, nos dice así la palabra en el versículo 3: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que la iglesia, siendo el tabernáculo de Dios, Dios mora en su pueblo. Amén. Hay algunos errores en cuanto a la palabra templo, tabernáculo, iglesia en el pueblo de Dios. A nosotros también se nos llama que somos la iglesia, ¿verdad? Somos la iglesia, obviamente. La palabra iglesia viene de una voz griega que se llama eclesia. Eclesia quiere decir iglesia, pero también quiere decir asamblea. Asamblea de santos. También somos conocidos en la Biblia como el templo de Dios, ¿no es cierto? Vosotros sois el templo de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces somos el tabernáculo, somos la iglesia, somos el templo de Dios. Cuando yo acepté aquí, hace más de 50 años, a este templo no se le decía ni iglesia ni templo. ¿Se acuerdan cómo se le decía? Capilla. ¿Quién dijo eso? Hermana Rosita, capilla. Así se le decía. Vamos a la capilla, decía. Cierto. Entonces, ¿por qué se le llamaba capilla a esta casa de Dios? ¿Saben por qué? Allá por el año de 1500 existió San Martín de Tours. Iba en su caballo y encontró a un vagabundo completamente desnudo en tiempo de un frío muy fuerte. Se bajó de su caballo y partió su capa por mitad y tapó al vagabundo con esa mitad de la capa y la otra pues se la llevó él. Entonces, la palabra capilla viene de esa historia donde la capilla tiene también el sentido de albergar, de tapar. Así que la palabra tabernáculo aquí en Apocalipsis 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo? También a esta casa se le llama tabernáculo, porque aquí está la gloria de Dios. Entonces nosotros estamos en la casa de Dios. Pero cuando la palabra de Dios dice: Jehová, ¿quién morará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Cuál es el monte santo entonces? ¿Quién morará en tu monte santo? Obviamente, monte santo es la misma presencia de Dios. El monte santo es allá arriba, donde vamos a vivir por la eternidad. Son figuras cuando hablas monte santo, porque
Los requisitos, las características que encontramos en este capítulo, hermanos, lo que voy a explicar más adelante, pues tal vez va a ser un poco fuerte. Y no tengo la culpa yo, sino que la Biblia lo dice. Veamos pues, ¿quién morará en tu monte santo? El versículo 2 dice, ¿quién? El que anda en integridad. Este es el que morará por la eternidad en la gloria de Dios, el que anda en integridad. La palabra integridad quiere decir íntegro, puro, completo, recto delante de Dios. Rectitud quiere decir integridad. Y la palabra de Dios nos da estas características de cómo vivir en la presencia de Dios. Además dice en el mismo versículo 2, y hace justicia. El que anda en integridad y hace justicia. El pueblo de Dios se debe caracterizar por hacer la justicia, hermanos. ¿Qué tan justos? ¿Qué tan justos somos nosotros, hermanos? ¿Está haciendo justicia usted con sus hijos? Que cuando los manda a la escuela, le va a dar 5 quetzales a uno y 5 quetzales al otro, suponiendo que tiene 2 hijos. O si le da 10, 15 o 20 quetzales a uno y le va a dar solo 5 al otro. O si le va a comprar ropa a uno y al otro permite que ande así todo en andrajas. Si usted hace eso, no es justo. Si usted tiene herencia que dejar, tiene 4 hijos y se la va a dar a 3 y deja uno fuera de la herencia, usted no es justo, usted no va a entrar al reino de los cielos. Si no reparte o comparte su herencia a cabalidad con sus hijos, usted es injusto, usted no es cristiano y usted no va a entrar al reino de los cielos. Porque la palabra de Dios aquí está diciendo, el que hace justicia es el que va a heredar el reino de los cielos. Veamos lo que dice 1 Corintios 6:9. Abran su Biblia en 1 Corintios 6:9. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hasta ahí dejemos la lectura. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Tenemos que ser justos en todo. Esos son unos poquitos ejemplos, hermanos. En el versículo 2 también dice, y habla verdad en su corazón. Muchas veces yo he hecho énfasis en no hablar mentiras, no decir mentiras, porque la palabra de Dios es clara al respecto, que los mentirosos no pueden heredar el reino de Dios. Apocalipsis 21:8 es un versículo que dice que los mentirosos no entran al reino de Dios. Pero hablar de mentiras
especialmente cuando son calumnias, cuando con la calumnia uno está destruyendo la vida de una persona. Muchas personas matan con un tiro, pero otras matan con la lengua. La lengua es un miembro sumamente peligroso. Tenemos que hablar la verdad, hermanos, como dice la palabra aquí, que aún jurando en daño suyo, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. La verdad tiene que ser pura, limpia, delante de los ojos de Dios. Hay mucho pueblo de Dios a nivel mundial que viven una vida de mentira y viven una vida de engaño. Con esta pandemia que nos vino, cuando los gobiernos obligaron a poner la vacuna, muchas personas no se pusieron la vacuna, pero tienen su tarjeta de vacunación. Pagaron por obtener esa tarjeta. Estas personas que hicieron eso están viviendo una vida de mentira, una vida de engaño, y no están engañando a los hombres, están engañando a Dios. Y Dios nos engaña, ¿verdad? Quieren engañar a Dios. No os engañéis, dice el Señor en su palabra, todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Y si alguno que compró la tarjeta se quiere arrepentir de eso, de vivir una vida de falsedad, una vida de mentira, que rompa la tarjeta y enfrente la verdad, se salvará arrepintiéndose de vivir una vida de mentira. La palabra del Señor dice en Mateo 12:36 y 37, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Este pasaje que estamos leyendo, hermanos, en el versículo 3 dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. El que no calumnia con su lengua. La palabra calumnia, ustedes saben qué es, ¿verdad, hermanos? Es una acusación falsa. Es imputar o propagar errores que no se han cometido. La palabra calumnia es hacer un prejuicio de una persona. Prejuicio es juzgar sin conocer los hechos. Yo no conozco la vida del hermano a quien voy a prejuzgar. No sé cómo vivir, pero si hablo mal, si digo mal, si le levanto calumnias, estoy prejuzgando. Y el prejuicio ante los ojos de Dios es un gravísimo pecado. Porque en el prejuicio es una forma de robar. El prejuicio es una forma de robar porque está desalojando a su víctima de su justo juicio ante la mirada de los demás. Si antes uno tenía una reputación, si antes uno tenía un renombre, ahora, por la calumnia, por el prejuicio, ahora somos vistos como bichos raros.
han robado la reputación de cada uno de nosotros. Qué triste sería esto, mis amados hermanos. No debe ser así, ¿verdad, mis amados hermanos? Están robándole la reputación a cada uno de nosotros. También la calumnia y el prejuicio es una forma de asesinato. Es una forma de matar, porque le da muerte a toda oportunidad de progreso a la persona. Le está dando muerte a esa persona, a las oportunidades de progreso que pudiera tener. Porque por odio, porque por venganza, porque por envidia le hacemos mal a las personas. Si usted es cristiano, hermano, si usted es cristiano, no calumnia. Pero si calumnia, no es cristiano. Así de fácil, ¿verdad? Si usted es cristiano, no calumnia, pero si calumnia, no es cristiano. Lo mismo se puede decir que los cristianos no mienten, pero si miente, no es cristiano. Los cristianos no roban, pero si usted roba, no es cristiano. Me estoy dando a entender, ¿verdad, hermano? Con lo que estoy diciendo. El texto que estamos considerando en esta mañana, hermanos, también dice no hacer mal, dice el versículo, ¿verdad? Ni hace mal a su prójimo, dice el verso 3. Algunos dicen que si no pueden hacer el bien, tampoco hacen el mal. Bueno, está bien, ¿verdad? Pero si uno como cristiano hace el mal, ¿a dónde va uno, hermano? Si uno hace el mal. Veamos lo que dice el Salmo 9, 17. Salmo 9, 17 dice: los malos serán trasladados al Seol, y todas las gentes que se olvidan de Dios. Nunca en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros deben cruzarse pensamientos de hacer mal a nadie, hermanos. En Juan 5:29 está el destino de los que hacen mal. Veamos lo que dice. Juan capítulo 5, verso 29 dice: y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de ¿qué? De condenación, hermanos. Vamos a ver también en el versículo 3, no admite reproche, dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esto quiere decir no dañar la reputación de nadie. ¿Alguien quiere leer en Proverbios 22:1? Proverbios 22:1, ¿qué dice ahí, hermano?
¿Se dan cuenta, hermanos, sobre el valor que la persona tiene en sí? De más estima es el buen nombre. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, usted es de alta estima, hermano. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Y la buena fama más que la plata y el oro. Pero viene otro, y como ya hemos dicho, nos mataron, nos robaron, y ya ante la mirada de los demás, ya no somos nada. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. En el versículo 4 leemos: aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aquí hay algo más que decir sobre esto. No cambiar la palabra. Hay veces que nosotros tenemos una versión, damos otra versión diferente a otras personas y estamos constantemente cambiando versiones. Y la palabra aquí prohíbe hacer eso. No debemos cambiar nuestra versión. Cambiamos la versión muchas veces a nuestro favor. Y eso no es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Pero cuando cambiamos la versión a nuestro favor, la costumbre que tenemos es racionalizar o justificar nuestra conducta, lo que yo quiero. Racionalizar es una palabra que quiere decir que lo que yo digo lo justifico y así es, aunque sean mentiras, hermano. Vamos a ver otro versículo. Si alguien quiere participar en la lectura, es el Salmo 37, 21. ¿Qué dice el Salmo 37, 21? El impío toma pesado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Muy bien. Digamos que esto tiene que ver con el versículo 5. Lean el versículo 5 del pasaje que tenemos en estudio. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente. Bueno, aquí son dos puntos diferentes. Ahora les voy a hacer una pregunta, hermano. Una pregunta. Asumiendo que ustedes saben qué quiere decir usura. ¿Es pecado la usura? ¿Es pecado? Bien. ¿Estamos todos de acuerdo que la usura es pecado? Levanta la mano. No todos están de acuerdo, ¿verdad? Miren, hermanos, la usura es algo que hoy día está a cada día, ¿verdad? Usura, bueno, tal vez los que no le levantaron la mano, tal vez no saben qué quiere decir usura. Pero usura quiere decir prestar dinero a interés. Algunos le añaden una palabra. Algunos le añaden una palabra que la Biblia no la tiene. Dicen algunos, usura es prestar interés a un interés excesivo. Así dicen muchos. Pero la Biblia no pone la palabra excesivo. La Biblia claramente, enfáticamente y expresamente dice que la usura es inmoral. Sea cobra chiquito o cobra. Pero ustedes saben que todo Guatemala
A nivel nacional tenemos usureros. Bueno, los colombianos, que en diferentes lugares lo están matando. Y también ellos están matando a los que les prestan. Es una plaga. Los colombianos son una plaga en Guatemala, permitido por el gobierno. No debería ser eso así. Pero ellos no son cristianos. Pero que un cristiano, miembro de la iglesia, se porte usurero, que haya hermanos usureros dentro de la membresía de la iglesia, eso es condenable, abominable, inmoral. No deben haber usureros, hermanos, en nuestra iglesia. Y si hermanos de la iglesia le prestan a los colombianos, está bueno. Ya vamos a leer un versículo que tiene que ver con eso. Sí, no es correcto, no es conveniente que ningún hermano ande buscando colombianos para pedirle dinero, prestar. No debe ser así, mis queridos hermanos. ¿Quién desea leer Proverbios 28:8? Voy a dar unas citas para que ustedes también vean. Proverbios 28:8. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. ¿Se dan cuenta, hermanos? El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés. ¿Qué quiere decir lo que sigue del texto? Para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. ¿Quién es aquel aquí en este texto? ¿Quién es aquel? Que da sin recibir nada a cambio. Aquel, en este versículo, es Dios. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres las aumenta. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Que se las va a quitar o que lo va a matar? Interpreten ustedes. Alguien que lea Salmo 37:21. Salmo 37:21. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. Aquí está su pregunta, hermana, en el Salmo 37:21. El impío toma prestado y no paga. ¿Cuántos que han prestado dinero andan huyendo de los colombianos? Se meten en las casas, les tocan las puertas, les llaman por teléfono y no aparecen. A nivel nacional les andan buscando y ellos matan, hermano. Ellos matan. Cuando la persona sí se hace renuente de verdad que no quiere pagar, entonces pronto vendrá la muerte. Y también ahorita, en esta semana que pasó, acaban de matar a un colombiano, de los cobradores diarios que dicen. Es que este es un cáncer en nuestro país de Guatemala, lo que vino a suceder entre nosotros. ¿Alguien quiere leer Ezequiel 18:13? Para darles participación a ustedes, hermanos. Ezequiel 18:13. Se les dará interés y tomaré la locura, y dirá no vivirá, no va a haber para las funciones de viento, morirá, y sangre será sobre él. Quizá para entender el texto
más claro, tendríamos que leer el versículo 12, creo. Al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare, no dice prestare, sino que prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? Pregunta el profeta Ezequiel. El hombre que prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? ¿Cuál es la respuesta divina? No vivirá, dice, no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre estará sobre él. Dice la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, no debemos de caer en esa trampa del diablo. ¿No creen ustedes que esos prestamistas vienen de la presencia del diablo? La Biblia dice que Satanás vino para matar, para destruir, para robar. Vino para matar, y el diablo mata de diferentes maneras. Esta es una forma de matar, porque se le roba la tranquilidad y la paz de su corazón y se está muriendo. Con toda autoridad puedo decir en esta mañana, mis amados hermanos, que la usura es inmoral. Sigamos adelante. La Biblia dice en el versículo 5, no admite cohecho. La palabra cohecho y soborno son dos palabras sinónimas, es lo mismo. Y el soborno está cada día. Los jueces, los policías, por todos lados hay sobornos, hermanos. Pagar un soborno, dar cohecho a causa de matar al inocente, jamás habrá perdón. Porque el soborno y el cohecho es hacer salir al culpable inocente, y al justo y al inocente va a parar a los jocotes. Cohecho es lo que se ofrece a cambio de una violación. ¿Alguien quiere leer lo que dice Deuteronomio 16, 19? Deuteronomio 16, 19 al 20. ¿Qué dice? Ahí está, hablando sobre el soborno. No tiene razón de ser. Sigan los ojos de quién dice, de los sabios, y de verdad serán sabios, digo yo. Deuteronomio 27, 25, ¿quién lo quiere leer? Deuteronomio 27, 25. Maldito el que recibiere el soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. El pueblo de acuerdo, ¿no? Y el pueblo dirá amén. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Dirán amén? Oh.
Bueno, quiero terminar diciendo algo más, hermanos, sobre la mentira. Porque sé que a muchos les gusta la mentira. Si usted miente, acepta que la mentira es superior a Dios. Si usted miente, acepta que la mentira es mejor que ser cristiano, mejor que servir a Dios. Porque si la Biblia dice tan claramente que la mentira es un pecado y usted miente, usted está negando a Dios. Usted niega a Dios cuando miente. Tal como dije hace un rato, si usted compra una tarjeta de vacunación y no se ha vacunado, usted con esa tarjeta de vacunación está diciendo: esta tarjeta es mejor que el cristianismo. Esta tarjeta es mejor que Dios. Hermanos amados, usted tiene que formar su carácter con la Biblia y no por el ambiente en el cual vivimos y no por la cultura en la cual vivimos. Muchos forman su cultura o muchos forman su carácter por la cultura. Y la cultura que nosotros tenemos vino de España. Y si usted forma su carácter con la cultura española, andamos mal. Pero usted tiene que formar su cultura con la palabra de Dios, conforme a la palabra de Dios. Es lo que yo en algunas ocasiones les he dicho a cada uno de ustedes. Usted tiene que integrar la palabra de Dios en su corazón. Usted tiene que internalizar la palabra de Dios en su vida para no caer en estos errores que son garrafales. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por la palabra del Señor. Cada día aprendemos nuevas cosas. Amén. Gracias a Dios por la vida de hermano Víctor Hugo y el conocimiento que Él nos puede dar con su palabra del libro. Vamos a cantar himnos.